Damos inicio al curso de ética profesional y aperturamos la primera parte de la guía de estudio número 4, en la cual vamos a hablar de la profesión y vamos a hablar de qué son las relaciones humanas, públicas y laborales. Nos vamos a ir con el primer tema. Recuerde que este tema ya lo vimos anteriormente. Nos habla de qué es la profesión y recuerde que para que haya profesión necesitamos de tres aspectos muy importantes, como lo son la vocación, el estudio, la preparación académica y llevarlo a la práctica, ¿sí? Es decir, ofrecer un producto o un servicio a la comunidad como medio, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que son profesionales, pero que probablemente tienen vocación, ofrecen un servicio, pero lamentablemente no tienen estudio o preparación. Pero también están los casos de aquellos que no tienen vocación, tienen estudio y preparación, ofrecen un servicio. Entonces, el hecho de decir yo soy profesional no infiere tanto en el nivel académico que yo haya obtenido, sino que infiere más en la calidad de profesional en la cual yo me convierto. ¿Por qué razón? Porque recuerde que yo puedo tener preparación, puedo tener formación académica, pero si yo no amo mi trabajo, si yo no disfruto de mi trabajo, si yo no hago mi trabajo conforme lo que debe ser y hacerse, definitivamente yo no soy un profesional. Ahora ve aquí dice, la profesión es una capacidad cualificada. ¿Qué quiere decir? Que es algo que nosotros desarrollamos, pero que a su vez esta tiene cualidades y esas cualidades se califican. Por ejemplo, ¿qué tan bueno es usted? ¿Qué tan excelente es con su trabajo? ¿Qué tan dedicado es con su empleo? Con cuánta calidad realiza sus funciones. Entonces, por eso dice que una profesión es una capacidad cualificada, requerida por el bien común. Ejercer una profesión equivale a responder a una vocación. No hay nada más sano o no hay nada más placentero que usted desarrolle un trabajo del cual usted se sienta satisfecho. Por ejemplo, yo sé que la mayoría trabaja y trabajan en diferentes quehaceres. Ahora, usted se está profesionalizando, es decir, que usted está adquiriendo el estudio o el conocimiento de ciencias, técnicas y actividades aplicadas al trabajo que se realice. Usted se está preparando en cuanto a adquirir un conocimiento, una capacidad intelectual que más adelante le va a servir como herramienta de trabajo. Y si usted se está profesionalizando, quiere decir que usted quiere ser una mejor persona, quiere tener un mejor empleo, quiere tener buenos ingresos económicos. Usted no está estudiando solo por colgar un cartón en una pared, ¿verdad? O simplemente para hacer una fiesta de aquí a 2 años, sino que usted se está preparando porque usted quiere ser una persona que a la vez contribuya en el desarrollo de su país. Ese es el objetivo de ser profesional. Ahora, en el desarrollo de nuestro trabajo, vamos adquiriendo algo que se llama vocación. La vocación, dice, es la disposición a realizar el trabajo con amor y con gusto. Cuando usted lo disfruta, cuando usted se identifica, cuando usted le apasiona, por ejemplo, se levanta temprano, pero usted dice, voy a mi trabajo y amo hacer, me gusta estar en el ambiente de trabajo, usted es una persona con vocación. Pero si usted todo el tiempo está renegando, está molesto, que otra vez trabajar, que no me gusta, que no quiero, quiere decir que usted no tiene vocación. Es muy importante que como profesionales tengamos vocación. Yo hace algunos años, si alguien me preguntaba, qué sé yo, cuando yo tenía 15 o 16 años, me preguntaban si quería ser maestra, yo en mi vida hubiera dicho sí, porque yo no quería ser maestra. De hecho, yo no estudié para ser maestra. Pero en el paso de los años, todo fue dando vueltas. Resulta que entro acá a laborar a este establecimiento en el año 2013 y empecé a adquirir conocimientos y adquirir y adquirir. Entre más yo me iba relacionando, más iba viendo el ambiente de trabajo y me fue gustando, a tal grado de desarrollar algo que se llama vocación. No puedo decirle yo que de primas a primeras yo tenía vocación, porque no era así. Conforme fui aprendiendo y me fui desenvolviendo, adquirí la vocación. Pero es importante, ¿por qué? Porque cuando usted tiene vocación, su trabajo lo hace con fluidez. Usted trata de hacer las cosas de la mejor manera posible. Usted lo hace todo con excelencia. Entonces, el ser profesional tiene que responder a vocación, a adquirir conocimientos académicos y ejercer u ofrecer un producto o un servicio a la sociedad. Dice, ejercicio a la práctica de las técnicas y actividades en el trabajo. Es decir, que todo lo que usted siente, ama y le apasiona hacer,
que todo el conocimiento que usted ha adquirido en su formación profesional lo aplique. A eso se refiere. Ahí entonces usted tendrá una profesión, independientemente del campo en el cual nos desenvolvamos. La ética profesional, esto lo hemos hablado en repetidas ocasiones, dice que es el conjunto de facultades y obligaciones que tiene el individuo en virtud de la profesión. Cuando usted se gradúe de aquí a un par de meses, a usted le van a, si se llevara a cabo el acto de graduación, que lamentablemente por tema COVID no se ha realizado en la mayoría de centros educativos, usted va a tener que juramentar. Yo recuerdo cuando yo hice mi acto de graduación, levanté la mano y me decían, ¿jura usted comprometerse ante la sociedad? Y yo respondí, sí juro. ¿Jura usted cumplir con su profesión? Y yo, sí juro. No recuerdo cuántos juramentos hice en donde yo di mi palabra como profesional. Entonces, la ética responde a eso, a esas obligaciones, al cumplimiento de nuestra palabra como profesionales, a ejercer un trabajo digno, a ejercer un trabajo con calidad, con valor moral. Eso es la ética profesional. ¿Cómo se ve manifiesta la ética? La ética se ve manifiesta a través de algunos aspectos. Dice, la ética en general puede manifestarse en varios y diferentes aspectos tales como obligación, la moral, la virtud, la libertad, la justicia, la calidad, la beneficencia y la responsabilidad, entre otros valores. Cuando usted vea a un profesional que cumple con su obligación, que es una persona con moral, o sea, es una persona íntegra, es una persona con dignidad, con respeto, con pudor, que es una persona con virtudes, que es una persona que actúa libremente, que actúa conforme a la justicia, que trabaja con calidad, y usted empieza a ver todas estas cualidades, dice, es una persona con ética profesional. ¿Por qué? Porque en su práctica diaria es reflejo de estas cualidades. Entonces ahí vemos a un profesional con ética. La ética es parte de la teoría y la moral es parte de la práctica. Es decir, que teóricamente yo tengo que saber qué hacer. Ahora, que yo lo aplique, entonces yo ya me convierto en una persona con moralidad, porque una cosa es saberlo y otra cosa es hacerlo. A eso se refiere. En el sentido profesional ofrece las normas de conducta que debe observar todo profesional según la índole de su trabajo. Normas de conducta, cómo hablo, cómo me expreso, cómo me relaciono con mis compañeros, cómo trato a mis compañeros, cómo me visto, cómo voy yo a mi lugar de trabajo. Esto es reflejo de la ética. Por ejemplo, si usted va a solicitar empleo, al ir a solicitar empleo, usted no va a ir con pantalones rotos, ¿verdad? No va a ir con playeras flojas, cadenas y gorra plana por un lado, porque no le van a tomar en serio. Usted dice, yo voy a ir a solicitar empleo, me voy a colocar, qué sé yo, un jeans de lona, qué sé yo, un pantalón de corduroy o gabardina o formal, me voy a colocar una camisa, una corbata, en el caso de las señoritas, un pantalón de vestir, una blusa formal, tacones, pero yo no voy a ir a solicitar empleo como yo recién me levanté, con un chongo y con pijama, definitivamente no. ¿Por qué? Porque la ética, de aquí hay muchas formas de responder y expresar si tengo o no tengo ética en mi ejercicio profesional. Entonces, mucho depende, como vuelvo y repito, cómo hablo, cómo me expreso, cómo trato a los demás, cómo me relaciono con las personas, el tono de voz. De hecho, por ejemplo, acá yo estoy alzando un poquito la voz porque tengo alumnos en línea en su mayoría y solo está usted de presencial. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo entro al salón gritando? Si yo entro con un vocabulario soez o vulgar, literal y claramente se vería que yo soy una persona falta de ética, ¿sí? Una persona, un profesional que puedo tener conocimiento, pero en ética no tengo nada. Y así, allá afuera hay muchos profesionales, así que tenemos que tener mucho cuidado. La ética realiza varios valores como profesional. Primero, la práctica, dice, practicar todos los principios y normas. Para usted ser una persona con ética, tiene que tener principios y también tiene que tener normas. ¿Qué principios? Principios como honestidad, principios como integridad. La integridad responde a ser yo, aún esté rodeada de 1000 personas, así como de una o estar yo sola, ser siempre la misma persona, hablar con la verdad, ser justa, cumplir normas como por ejemplo mi horario de trabajo,
mis responsabilidades como trabajadora, respetar a mis patronos. Por muy mal que yo vea en la línea de mando de mis patronos, al final son mis jefes y yo les debo respeto. Entonces, cuando yo actúo con esos valores, yo soy una persona profesional con ética. La honradez y la responsabilidad. No hay nada más bonito que ser honrado en el ámbito laboral, ¿sí? A veces vamos a escuchar comentarios de los compañeros como, llévatelo, ellos no se dan cuenta, ellos no pierden nada, pero al final quizá el patrono pues es gente de dinero, ellos no pierden nada, pero ¿dónde quedan mis valores? Entonces, la honradez y la responsabilidad son dos virtudes de la ética como profesionales. Dice que deben normar la conducta profesional, es decir, no falsear ni engañar a ninguna de las personas con quienes se relacionan en el trabajo, es decir, sea usted una persona honesta, sea una persona justa. Y por último, la persona profesional debe demostrar siempre eficiencia y capacidad. ¿Qué es la eficiencia? La eficiencia responde a hacer las cosas bien, con la máxima calidad y con el mínimo de tiempo. Es decir, que si usted, su patrono, le envía a hacer una labor, usted la haga bien hecha, no utilice mucho recurso y lo haga con la máxima calidad posible. Ahí será usted una persona eficiente, con capacidad que dé lo mejor de sí. Dice capacidad para resolver sus diferentes asuntos de trabajo, así como suficiente valor moral para reconocer sus errores cometidos en los mismos. Si me equivoqué en el trabajo, reconocer, jefe, disculpe, perdone, cometí un error, pero lo quiero enmendar. Asuma sus errores y responsabilidades. Esto hablará muy bien de usted como una persona individual con valores. Entonces, acá nos habla de lo que es la profesión. De hecho, que hay algunos ejercicios, si usted quiere, realícelos en casa para poder practicar. Es una sopa de letras y es un crucigrama con aspectos de la moralidad. Trabájelo en casa. Ahora, cuando usted logra entender cuál es su objetivo como profesional, es decir, cuál es la mejor conducta que debe tener un profesional, usted logra mantener buenas relaciones personales. Como seres humanos, nos desenvolvemos en tres tipos de relaciones: relaciones humanas, relaciones sociales y relaciones profesionales. ¿Cuáles son las primeras? Mire, pues dice, el hombre vive en sociedad y esa sociedad formada por hombres como él constituyen su contorno vivo, esto es su ambiente social. Entonces, desde que nosotros somos chiquititos, desde que somos niños, necesitamos relacionarnos y comunicarnos. Conforme vamos creciendo y nos relacionamos, adquirimos aprendizajes. En casa se nos enseñan valores. Cuando papá nos dice esto sí, esto no, mamá nos inculca valores. Desde ahí nosotros empezamos a tener relaciones. Hay personas que son antisociales, es decir, que no les gusta comunicarse con otros. Hay personas que no les gusta hablar con otros. Esto es un problema. ¿Por qué? Porque cuando usted salga al campo laboral le va a ser muy difícil relacionarse con sus compañeros, con sus jefes. Entonces es importante que desarrollemos relaciones humanas. Vea, dice, por lo tanto, una interacción y una dependencia mutua entre el individuo y la comunidad. De ahí la necesidad de propender a que las relaciones entre las dos partes se mantengan en la mayor armonía posible, conciliando las aspiraciones de los miembros con las necesidades del conglomerado social. Es decir, que es necesario que nos relacionemos. Un buen día, buenas tardes, mucho gusto, con permiso, por favor, con los vecinos, con la familia, con los compañeros de estudio, en el trabajo. Es necesario que sepamos cómo relacionarnos. ¿Por qué razón? Porque recuerde que cuando usted logra esa comunicación, usted tiene más conexiones con personas y recuerde que muchas puertas se abren a través de las conexiones que nosotros tenemos. Así que si en sus manos está, trate usted de comunicarse, trate usted de ser más platicador, de ser más amable, de ser más sociable. Hay personas que son demasiado tímidas, que no les gusta hablar, entonces evite usted eso, o sea, lea, aprenda, estudie y trate de compartir lo que usted sabe. Esto le permitirá a usted relacionarse con otros y por ende desarrollar buenas relaciones humanas. Hay personas que muchas veces no encajan en lugares o espacios, no porque sean personas que caen mal, sino porque no han logrado ese nivel de comunicación. Entonces, vean, dice,
Como ser social, dice, como seres sociales tendemos, a convivir, a relacionarnos. Las relaciones de persona a persona requiere suficiente capacidad individual de contacto, poniendo en evidencia los recursos de su personalidad para establecer un puente afectivo momentáneo para introducirse en la mente de la persona, como en el caso típico del vendedor que hace figurar el producto en la mente del cliente, de persona a persona, en casa, con nuestros hermanos, con nuestros papás, afuera, con nuestros amigos, e incluso cuando usted está en proceso de conquista, quiere tener una pareja o algo, usted tiene que relacionarse personalmente. Aquí no es necesario intermediarios. Entonces, si usted no puede relacionarse con una persona, se le va a hacer muy difícil relacionarse con 10, 20, 30, 40, 50 personas. Va a ser muy difícil. Y en el ámbito laboral nos relacionamos con muchas personas, muchos temperamentos, muchos caracteres. Entonces tenemos que empezar a convivir, empezar a relacionarnos, dejar por un lado el nerviosismo, dejar por un lado la vergüenza, que qué pena, que qué van a decir de mí, que no tengo tema de conversación. Pues si no tiene tema de conversación, empiece a leer y tendrá mucho de qué hablar. Relaciones del jefe al subalterno. De los que trabajan, creo que todos tienen un patrono y se han dado cuenta que hay caracteres de patronos muy fuertes. De hecho, a veces tienden a ser un tanto ofensivos, pero usted tiene que saber cómo tratar a su patrono. Jefe a subalterno, es decir, cómo su jefe lo debe tratar. Dice, necesita capacidad social y tacto para dirigir satisfactoriamente las relaciones que se entablan con los subordinados para el buen encauzamiento de las actividades y solución más adecuada de los conflictos. Encargos como jefe de sección, jefe de relaciones públicas, jefe de personal y supervisores. Tiene que ser un trato amable, tiene que ser un trato cordial, tiene que ser con respeto. El hecho de que usted y yo seamos trabajadores no quiere decir que ellos nos traten con vulgaridades, que nos traten de manera soez, que, por ejemplo, nos traten con grito. De hecho, el jefe responde a una autoridad y si usted lee en el diccionario qué significa autoridad, el término o la palabra autoridad significa capacidad de hacerse obedecer. O sea que el hecho de ser un jefe no quiere decir que usted insulte, que usted sea abusivo, que usted sea descortés, sino al contrario, que usted sea amable, sea atento, que escuche la opinión de su grupo, es decir, que usted se involucre con los subordinados, porque entonces ellos también se sentirán parte del grupo, ellos se sentirán importantes. Pero si usted llega de manera altanera, de manera, qué sé yo, prepotente, definitivamente no va a haber aceptación. Entonces tenemos que saber, por ejemplo, bueno, yo creo que la mayoría somos subordinados, por ejemplo, yo tengo jefes, ustedes lo saben, algunos los conocen y la verdad es que mis jefes me han tratado de una manera muy respetuosa, me han dado mi lugar como profesional, han sido amables, han sido cordiales, han sido muy atentos y ese debe ser el trato para mantener buenas relaciones laborales. Entonces, las relaciones son muy importantes. Vea, relación de jefe a subalterno, relación de persona a objeto. De hecho, mire, pues yo en el ámbito laboral tengo relaciones con compañeros, es decir, de persona a persona, relación con mi jefe, pero también yo tengo relaciones con los equipos que hago uso para realizar mi trabajo. Y aquí dice relación de persona a objeto. Requiere aprendizaje del manejo de las máquinas, o instrumentos para lograr el uso satisfactorio de los mismos. El hecho de que yo manipule un equipo industrial o una máquina no quiere decir que yo lo haga a como se venga. No quiere decir que yo lo haga sin tener cuidado del equipo industrial, porque aunque sea un objeto es merecedor de respeto. Entonces, a eso se refiere, a que yo sepa cómo comportarme y cómo conducirme en los diferentes escenarios, sea una persona, sea un objeto, sea una autoridad mayor, sea una persona inferior, que yo tenga buenas normas de conducta. A eso se refieren las relaciones humanas. Por cuestiones de tiempo voy a pausar hasta acá. Recuerde que esta es la primera parte de la guía de estudio número 4. En la siguiente clase pues estaremos viendo algunos otros temas.